¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, primero saludar a las autoridades de la comisión que han hecho una audiencia impecable realmente. Simplemente una reflexión y una pregunta, ¿verdad? Dice la Constitución que la República Argentina adopta para su gobierno, en su artículo primero, el sistema representativo republicano y federal, o sea, claramente división de poderes. Yo creo que tenemos un gran problema institucional en la República Argentina justamente porque no se respeta la división de poderes, ¿verdad? Y la Corte tiene mucho que ver con todo esto, ¿verdad? Acá se habló del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Una ley que estuvo vigente, no sé, a usted le dicen que tardó no sé cuánto, 1 año o 2 años. Una ley que estuvo vigente desde el 2006 hasta el 2023 prácticamente, ¿verdad? Hablando de reacción tardía de la justicia. De repente, como dice el dicho, se le ocurre el tratamiento inmediato por gestiones de grupos de poder, porque sabemos cómo actúan los grupos de poder acá de acuerdo a sus intereses, y se analiza el tema de la ley del Consejo de la Magistratura. La Corte emplaza al Congreso por 6 meses para que hagamos una nueva ley del Consejo de la Magistratura porque ellos no estaban de acuerdo con la ley que nosotros hicimos porque declararon inconstitucional la ley completa. Si nosotros no hacíamos la ley, dicen que ellos ponen en vigencia otra ley, o sea, resucitan la ley. Tienen un poder de poder resucitar leyes, ¿verdad? Uno de los componentes del alto tribunal le dice, mire, nosotros podemos declarar no la ley completa porque no es completa la ley que ha sido declarada, no podemos declarar en su totalidad porque cosas no son inconstitucionales. Y aparte, dice uno de los miembros ahí en el fallo, dice, nosotros podemos declarar algunos artículos que están reñidos con la Constitución, hay algunos que no están reñidos con la Constitución, por eso no podemos declarar la ley completa, pero no podemos emplazar al Congreso y mucho menos poner en vigencia una ley que ha sido derogada por el Congreso, ¿verdad? Esto, por ejemplo, para todos los que hablan de se rajan las vestiduras, es una falta grave. De los que hoy, yo le digo, pues yo participé en el juicio político a Molineux O'Connor y a todos los que se sentían intocables en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Participamos de ese juicio político, porque violentaron varias veces la Constitución. Esta Corte, que muchos hablan del honor, del problema, violentó la Constitución, porque puso en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso. Y hoy la República Argentina tiene un Consejo de la Magistratura trucho, que es el encargado de la selección y de la sanción de los jueces. Verdaderamente tremendo lo que han hecho. El presidente Rosati toma por asalto el Consejo, toma vigencia esa ley que decía que era el presidente, se pone como presidente del Consejo de la Magistratura, interviene en decisiones del Senado, ¿verdad?, opinando sobre bloques que están constituidos o bloques que no están constituidos, no importa si son, y después se contradicen, porque acá un bloque puede surgir en cualquier momento. Dice, no, bloques que han sido conformados, venidos por listas. Acá eso pasa todos los días. También de acuerdo a cómo se mueven los intereses. Se conforma un bloque de 1, de 2, de 3, a lo mejor se puede inclusive que vinieron de listas distintas, ¿verdad? Sin embargo, la Corte primero emplazó al Congreso, nos dio 6 meses. ¿Quiénes se creen que son?
para emplazar a otro poder del Estado. Cuando ellos fallan sine die, o sea, tardaron prácticamente desde el 2006 hasta el 2023 para ver si la ley era constitucional o no. ¿Verdad? Se tomaron todo el tiempo posible. Y después nos dicen, miren, después de más de 10 años, no sé cuánto no, le saqué la cuenta todavía, una simple suma es, creo que son 16 años, dicen, ustedes tienen 6 meses para resolver este tema, o si no ponemos en vigencia la otra ley. No le escuché a ninguno acá hablar de la Corte, ni de la moral, ni de la ética, ni de lo que tienen que hacer. No le escuché a ninguno hablar de la Corte. Punto 1. Ponen en vigencia una ley, se meten a atribuciones del Congreso y es grave el problema institucional de la República Argentina porque yo tengo el concepto, como presidente de bloque, pero tenemos que hablarlo en el bloque, de que nosotros no podemos aprobar ningún juez, ninguna propuesta que venga de un Consejo de la Magistratura que es trucho y que está muerto, que está fuera de la ley. Es una falta de respeto al Congreso lo que hizo la Corte Suprema. Nos faltó respeto a nosotros. Primero, en ponernos plazos. Segundo, en poner en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso. 2 puntos ya. Después, en la pandemia, hubo un decreto de necesidad de urgencia, el 690, que declaraba servicios públicos las comunicaciones, porque obviamente la pandemia trajo una serie de discusiones. Lo escuché, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, al actual presidente, que le dijo a las empresas, ustedes, inesperadamente, con el sufrimiento de mucha gente, con la gente de mucha gente, ganaron tanta plata y no son capaces de aportar para la seguridad de Estados Unidos, para la salud de Estados Unidos, para la educación de Estados Unidos. Tienen que hacerlo, porque ganaron en demasía. Y acá tenemos un Estado que obviamente necesitamos un poder judicial fuerte, pero que haga justicia. No que esté con los poderosos, que defiende esta empresa, que defiende la otra empresa. De gente que no sabe ya qué hacer con la plata. Menos mal que tienen 100 años para vivir. Dice la Biblia, serán 120 los años del hombre sobre la tierra como máximo. Hoy que estaba preocupada una senadora si usted iba a estar 30 años no en la Corte. Y dice, no hay mal que dure 100 años, dice. Bueno, menos mal que somos finitos. Porque imagínense ustedes si no fuéramos, estos que son vitalicios, creen que todo esto es para siempre. Entonces, y juntan plata que no sé para qué, ni la van a gastar, ni la pueden mostrar. ¿Verdad? Entonces utilizan la función, el honor que le da al pueblo argentino, los atributos, y ya responden a ese tipo de intereses. Verdaderamente lamentable. Porque justamente la intención de que mientras dure su buena conducta es para salvaguardar los intereses del pueblo argentino, para salvar la Constitución argentina. Tienen esa obligación. No hacer cualquier cosa con la Constitución y ponerse en el poder absoluto. Porque hoy un miembro de la Corte es prácticamente el poder absoluto. Es más que el presidente, ¿eh? Por eso es la pelea que está viendo acá. Es más que el presidente. Como dijo acá, hice un cargo secundario. Y todo el mundo está peleando, decir, bueno, ¿quién es nuestro hombre ahí? Eso está pasando acá en la República Argentina. Se violenta la Constitución Nacional, se violentan leyes, se violentan atribuciones del Congreso. Nosotros aprobamos, como establece la ley, no importa, es ley. Yo considero de que debería ser aprobado por ambas cámaras porque si no, no es ley. Porque el sistema parlamentario nuestro es Cámara Iniciadora, Cámara Revisora, ley. Ese error es probable que lo hayamos cometido nosotros. ¿Verdad? Ahora una sola cámara dice es ley. Bueno, fue ley. Actuó inmediatamente la Corte. Más rápido que Flash Gordon ese que anda tan rápido ahí, inmediatamente para salvaguardar los intereses. Esto que ha sido declarado servicio público, que fue hecho con la firma de un presidente,
que fue convalidado por el Senado de la Nación, inmediatamente la Corte actúa. Bueno, ahora sacan un decreto de necesidad y urgencia, de necesidad y urgencia, donde derogan 82 leyes, expresamente prohibido por la Constitución. El presidente no tiene atribuciones parlamentarias. Por eso está la división de poderes. Deroga 82 y modifica 300 leyes con un decreto de necesidad de urgencia. El Senado vota casi por 2/3. Dice esto es inconstitucional. ¿Verdad? Actúa una parte. La Corte mira para otro lado. Esta misma Corte que violó la Constitución para hacer un Consejo de la Magistratura trucho, vergonzoso realmente. ¿Verdad? No actúa en una violación flagrante de la Constitución, en atribuciones que son del Congreso, ¿verdad? Porque el presidente no puede hacer leyes, ni la Corte no puede hacer. Para eso está el Poder Legislativo, ¿verdad? Ahora, esto lo hago como reflexión, porque yo sé que no le va a caer bien a muchos de los medios lo que yo digo, porque todo esto que se rajan las vestiduras de honestidad y todas esas cosas, bueno, está el Dios del dinero, que es el Dios superior. Alguien decía a Dios o al dinero. Y en este mundo hay mucha gente que elige el dinero realmente. Entonces ese es el problema que tenemos. Por eso la Argentina tiene la crisis que tiene, porque tiene una crisis institucional. ¿Cómo un consejo de la magistratura trucho va a designar jueces? Y va a juzgar jueces. Su composición está viciado en nulidad. Viciado en nulidad. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que la Corte Suprema puede poner en vigencia una ley? ¿Usted cree que la Corte Suprema puede poner en vigencia una ley que ha sido derogada por el Congreso? ¿Usted cree que la Corte Suprema puede emplazar al Congreso de la República a hacer una ley? ¿Y usted cree que la Corte Suprema tiene que actuar en forma automática cuando vemos un abuso de poder como se está viendo ahora? Porque la Corte que actualmente, porque acá tenemos varios conflictos que la Corte va a trabajar. El presidente hace lo que quiere hace abuso del DNU. Acaba de sacar un DNU que se guardan 100.000 millones de pesos de gastos reservados, se supone que para la inteligencia criminal y la inteligencia militar. Ya sabemos para qué eso es. Y para el año que viene dice que va a ser 200.000 millones por DNU. Imagínense, ley de inteligencia y atribuciones que son del Congreso porque deberían figurar en el presupuesto nacional. No se puede alterar la totalidad del presupuesto sin anuencia del Congreso. Esta es la realidad. Sin embargo lo hacen, ¿verdad? Y tienen, por supuesto, el acompañamiento. Se viola la ley de presupuesto. Esta Corte, ¿qué va a haber? Primer punto, acá va a haber conflicto con la coparticipación. Va a haber conflicto, le anticipo. Va a haber conflicto con el sistema educativo. Va a haber conflicto con el sistema de salud. Va a haber conflicto con el sistema previsional. Porque acá hay convenios que el gobierno nacional no está respetando. Hay convenios que no está respetando. Y obviamente que la Corte va a tener que hablar sobre este tema. El tema de la inversión pública. Es ley nacional la inversión pública. Uno le dice a un gobernador, mire, acá el presupuesto, el convenio que se hace en ambas cámaras, usted va a tener, el presupuesto nacional dice que en la inversión pública usted va a hacer 1.000 viviendas en su provincia. Él sabe que va a tener 2.000 puestos de trabajo, llama licitación. ¿Cómo hacen ahora? Se suspendió una decisión arbitraria absolutamente. ¿Y el daño y el perjuicio? Para el sector privado que recibió la obra, para el trabajador que quedó cesante. Lo que hacen con el sistema energético. Lo que se les canta. Barril de petróleo a nivel internacional. Más caro que en cualquier país de Latinoamérica. Y después está el tema del artículo 4 que habla del tema de la deuda. ¿Sabe cuánto emitió de deuda este gobierno? Metió 81.000 millones de dólares en 7 meses, sin anuencia del Congreso.
Quiero ver ahora que aparezca en el presupuesto. Quiero ver que vengan y que expliquen por qué aumentaron en 81.000 millones de dólares la deuda externa del país en 7 meses. ¿Quién está metido detrás de esto? ¿Quién va a pagar eso después? Todo esto va para la Corte. No hay otra. Bueno, aspiramos realmente a tener personas que sean de bien y que no respondan a intereses, al único interés el del pueblo y de la nación. A eso aspiramos. Entonces, de nuevo mi pregunta, ¿usted cree que la Corte puede emplazar al Congreso y usted cree que la Corte puede poner en vigencia una ley que está derogada por el Congreso? Gracias. Tiene la palabra. Gracias, senador. Le voy a responder y después me voy a permitir una, no sé si última reflexión. Las leyes tienen su régimen de vigencia y derogación establecido en la Constitución con toda claridad. Y ese régimen no puede ser alterado sin generar un conflicto institucional. La segunda pregunta, discúlpeme, ya, la parte de la pregunta. No, si puede poner en vigencia una ley derogada. ¿Cómo? Usted dice que tiene atribuciones. Pienso que no. Pienso que no. Que no puede poner en vigencia una ley que está derogada por el Congreso. Pienso que las leyes tienen su regulación de vigencia y derogación en los términos que establece la Constitución y son facultades exclusivas del Congreso. Sí pienso, en virtud de algo que habíamos conversado con el senador Lustó, y que la Corte puede generar el marco para que se produzcan determinadas acciones legislativas, pero tampoco invadir la esfera de los otros poderes, porque de eso se trata el sistema de frenos y contrapesos y de competencias exclusivas. Ese es el sistema que establece nuestra Constitución. Y la reflexión es que le agradezco lo que usted decía, lo mismo que le decía a la senadora Moisés. Yo también me llevo muchas impresiones y aprendizajes y conocimiento de esta audiencia. Tiene la palabra